En este video vamos a hablar de un caso particular para una aplicación de gas. Vamos a utilizar una red neuronal tipo perceptrón multicapa, la cual vamos a entrenarla con un rango de datos de un medidor de gas. Este medidor de gas consta de dos sensores ultrasónicos, un sensor de temperatura, un sensor de presión. Estos datos son ingresados al computador del gas, y los datos que ustedes pueden observar fueron extraídos del computador del gas. El consumo del gas se encuentra en esta gráfica. La variación del consumo de gas en un día. Vamos a utilizar para nuestra red neuronal el dato de presión, temperatura y la velocidad del gas, y vamos a tener como salida el flujo del gas. Para nuestro primer ejemplo y para nuestro dato de entrenamiento vamos a utilizar el dato comprendido aproximadamente entre el 9000 y el 11000 para poder entrenar nuestra red neuronal. Posteriormente hemos separado ya los datos para poder realizar algunas pruebas. El primer dato, como les digo, para el entrenamiento va a ser desde el dato 9000 hasta aproximadamente el dato 11000. La segunda prueba, el dato de prueba, el test 1, va a ser para esta gráfica y el test 2 va a ser para esta gráfica. Entonces, estos datos son los que tenemos que exportar a MATLAB. Previamente ya hemos exportado nuestros datos para poder entrenar la red neuronal, utilizando la presión, la temperatura y la velocidad del gas, y como salida tenemos el flujo. Estos datos ya los hemos ingresado en S1, que es la estación 1, las entradas, y en S1 out, que es las salidas de nuestro sistema. Y de igual manera hemos ingresado para nuestra prueba, para hacer una prueba de nuestra red neuronal, el S1 test y el S2 test, que son dos rangos distintos de datos con los que vamos a entrenar la red neuronal. Vamos a utilizar el toolbox de MATLAB para crear una red. Nuestro dato de entrada, in, y nuestro dato de salida, tenemos out. Vamos a crear nuestra red. Vamos a llamarlo S1 red por estación 1. Nuestro dato de entrada, nuestro dato de salida. Vamos a utilizar 20 neuronas y vamos a crear nuestra red. Vamos a proceder a entrenar nuestra red con los datos de entrada y datos de salida. Los parámetros del entrenamiento no los vamos a modificar, los vamos a mantener para ver qué resultados nos da. Entrenamos nuestra red neuronal. Esta red neuronal que estamos entrenando, como les menciono, vamos a utilizar para tres rangos distintos de datos, a pesar de que únicamente estamos entrenando con un rango de datos, la red neuronal. Aquí podemos ver la regresión de la red neuronal. Ok, vamos a exportar la red neuronal al workspace para poder realizar nuestras pruebas. Primero vamos a utilizar, primero vamos a graficar nuestra salida. Nuestra salida se llama S1 gas out. Ok, esta es la salida con la que se entrenó la red neuronal. Ahora vamos a hacer nuestra primera prueba, la que le vamos a llamar T1, que es igual a nuestra red neuronal, que es S1 red, por nuestra entrada, que es S1 gas in. Y vamos a vamos a graficar sobre la misma gráfica previa. Vamos a plotear T1.
y vamos a ver qué resultado nos da la gráfica. Se ajusta bastante a la señal de entrenamiento. Ahora vamos a graficar eh, para la segunda prueba, para el segundo test, nuestra gráfica. Para esto vamos a llamarle T2. El test número 2 va a ser a S1 red por nuestro S1 test 1. ¿Cierto? Vamos a poner punto y coma. Y de igual manera vamos a graficar, vamos a realizar para nuestro segundo test, test 3, S3, S1, test 2. ¿Ok? En este momento vamos a graficar T2. Tenemos plot T2 y ahora vamos a graficar T3. Cabe recordar que estos datos son los con los que nos entrenó nuestra red neuronal y corresponden a los datos de acá. ¿Ok? Entonces podemos ver rápidamente que, por ejemplo, para nuestro test 3 tenemos esta salida que corresponde a los datos de acá, y para nuestro test número 2, este es el test número 3, este es el test número 2, vamos a ver nuevamente la salida que tenemos. Vamos a graficar plot 2, son los datos que tenemos de acá. Entonces, como se puede ver, estos datos de aquí coinciden en parte con los datos de entrenamiento. Estos datos de acá no coinciden del todo con los datos del medidor de gas, por lo que para nuestra red hubiera sido más factible utilizar el rango más extremo. ¿Cuál fue el rango más extremo? El que tiene el pico más alto. Entonces, hubiese sido mejor realizar un entrenamiento con este pico más alto y generalizarlo para los otros dos rangos de datos, lo cual vamos a hacer a continuación. Ok, vamos a importar los datos que vendrían a ser los datos del test número 1, que estos corresponderían al segundo rango. Ok, y nos va a hacer falta un valor, el valor del test número 1, que es el dato de salida, para poder entrenar nuestra red neuronal con estos datos y poder realizar las pruebas correspondientes y ver qué datos, si es que la red mejora. Vamos a crear una nueva variable. Vamos a llamarlo out S1 test 1, S1 gas test 1 out. Aquí hubo un error porque se me copiaron los datos. Ahora voy a borrar esto y voy a crear una nueva variable vacía. Voy a llamar S1 test 1 out. Ok, voy a pegar el dato y este me va a servir para entrenar mi red neuronal. Entonces voy a importar mi dato S1 test out como target y voy a crear una nueva red neuronal. Incluso puedo utilizar la misma red neuronal, pero voy a entrenarle con otros datos. Ahora voy a utilizar mi S1 test y mi S1 test out. Voy a entrenarle a la misma red neuronal para ver qué datos me da con estos nuevos, con este nuevo rango de datos, y poder entrenar
y comparar los resultados que anteriormente obtuvimos. Bueno, vamos a esperar que se realice la red. Ok, vamos a ver la regresión. Aparentemente tiene una regresión no muy buena de la red, y del rendimiento de igual manera tiene un gran error. Para esto y para comparar también vamos a crear una nueva red que se llamará red test 1. Vamos a tener nuestro dato de entrada, nuestro dato de salida, el número de, y vamos a crear test 1. Lo vamos a volver a entrenar con los mismos datos y vamos a entrenar a ver qué resultados nos da nuestra red neuronal. Nuestra red neuronal está por cumplir las 1000 épocas de entrenamiento. Ok, vamos a ver la regresión. Tenemos una mucha mejor regresión comparada con la red neuronal anterior que se entrenó con los dos rangos de valor. Ahora vamos a exportar nuestra red y vamos a hacer las pruebas respectivas. Entonces, con nuestra red vamos a limpiar todo esto y ok, vamos a graficar primero nuestro rango de datos del primer entrenamiento, que se llamaba S1 gas out. Ok, ese es el rango de datos de nuestro primer conjunto de datos. Ahora vamos a llamarlo R1 igual al mismo grupo de datos, pero utilizando nuestra red neuronal número 2. Y nuestra red neuronal número 2 se llama red test 1. Como se puede ver en la parte de acá, red test 1 S1 gas in. Ok, vamos a mantener la misma gráfica y vamos a plotear R1. Como podemos ver, el rango es de la gráfica y la gráfica son muy similares, lo cual es correcto. Ahora vamos a realizar una prueba número 2 utilizando el rango número 2, que vendría a ser el rango original de la red neuronal con la que acabamos de entrenar. R2 va a ser igual a red, mejorámoslo así, R2 va a ser igual a R1 test por la entrada, y nuestra entrada ahora se llama S1 test 1. Vamos a graficar esto. Tenemos este rango de datos de acá, que como podemos ver en nuestra gráfica es muy similar a la que se obtuvo del medidor de gas. Se aproxima mucho a los datos del medidor de gas. Entonces ya realizamos nuestra primera prueba con estos datos y son correctos. Anteriormente obtuvimos para nuestro segundo rango datos equivocados, pero ahora los estamos teniendo datos correctos. Ahora vamos a hacer una tercera prueba con este rango de datos de acá para ver qué datos nos da. Vamos a llamarlo R3. R3 es igual a nuestra red y nuestro segundo rango de datos es S1 test 2 y coma, y vamos a graficar R3. Tenemos este rango de datos de acá que es semejante al rango de datos que tenemos acá. Bueno, cabe indicar que por
Por la escala se va a ver diferente, pero vamos a hacer algo. Vamos a graficar la salida de nuestra prueba número 3. Vamos a copiar eso. Vamos a crear una nueva variable. Vamos a llamar out. Vamos a llamar S1 test 1 out. Entonces en esta variable vamos a copiar los datos, vamos a pegar los datos que acabamos de copiar, vamos a transponer y vamos a graficar sobre el resultado que obtuvimos de nuestra red neuronal. Veamos qué resultado se obtuvo. Es bastante parecido. El dato en rojo es el dato obtenido de la red neuronal y el dato en azul es el dato original de la salida del sistema. Podemos apreciar que la salida es correcta entrenándolo a nuestra red neuronal con el rango número 2, que es el rango un poco más crítico del sistema. Les espero en un siguiente video para realizar otra prueba en otra estación de gas.